Hola mis hermanos, buenas tardes, buenos días, no sé, a la hora que lo mires. Eh, Recibe un saludo de parte de tu amigo Gilberto Vázquez. Am, Hoy vamos a hablar de algo bien hermoso y bien importante de saber, que es quién es el Dios del que hablamos los cristianos. Muchas veces nos referimos a Dios de una manera a la que no conocemos. Y hoy voy a tratar de explicarte más o menos si tienes algún conocimiento o nada de conocimiento acerca del Dios del que hablamos. Quiero hacerte ver más o menos lo que dice a las Santas Escrituras, lo que es la Biblia, acerca de quién es Dios. Y voy a hablar específicamente acerca del poder de ese Dios del que hablamos y por qué le tenemos que tener una reverencia y por qué le tenemos que tener un temor, porque tenemos que saber exactamente a qué fuerza y de qué fuerza estamos hablando cuando hablamos acerca del Dios de Israel, que es el mismo Cristo Jesús y que es el Dios el que creó los cielos y la tierra, y es el Dios que en todo momento tiene un plan para esta tierra, para ti, para mí y para todo aquel que le quiera aceptar. Entonces vamos a entrar en materia. Eh, Van a ser dos o tres textos que voy a leer, pero quiero que si tienes la posibilidad, nunca has leído la Biblia, consíguete una Biblia. No son muy caras, puedes ir a una librería cristiana, en Amazon. Consíguete una Biblia y a través de estos temas que voy a estar compartiendo un tema semanario, de acuerdo al poco quizá conocimiento que tengo, pero mi deber es hacer saber la palabra de Dios. Entonces consíguete una Biblia y cada semana voy a estar compartiendo estos temas y leemos estos temas, estos textos, perdón, y sacamos una conclusión de quién es Dios. Entonces vamos a entrar en materia. ¿Quién es Dios? Bueno, de acuerdo a las Santas Escrituras, que es la Biblia, eh, ellos hablan de un Dios que se les manifestó desde el principio a través de Abraham, a través de Isaac y a través de Jacob, que fueron siervos de él. Entonces en un momento hay un hombre que se llama Moisés. Y dice que este hombre Moisés fue el mismo Moisés que sacó al pueblo de Israel de Egipto, que se ha visto inclusive en muchas películas, la película de Prince of Egypt, Príncipe de Egipto. Y en esa película se puede mirar, que la hizo Disney, y en esa película se puede mirar exactamente cómo un hombre es usado por Dios para hacer cosas maravillosas en la tierra. Entonces de ahí voy a tomar esa referencia de quién es Dios. Y me voy a enfocar en el Dios poderoso de las cosas grandes y majestuosas. Hay un libro que se llama en la Biblia, se llama Deuteronomio capítulo 7. Acuérdate, Deuteronomio capítulo 7. Y vamos a ver el versículo 9 al 11. Y aquí está hablando Moisés al pueblo de Israel. Y fíjense lo que va a decir. Dice: conoce pues que Jehová tu Dios es Dios. Fíjense lo que está diciendo. Le está diciendo al pueblo de Israel: conoce pues, Israel, que el Dios del que te estoy hablando es un Dios real, es un Dios muy poderoso. Tu Dios es Dios, Dios fiel. Fíjense que el Dios del que le está hablando Moisés a Israel es un Dios que está diciendo que es un Dios fiel, es un Dios amigo, es un Dios cumplidor y es un Dios que tiene palabra y que tiene honestidad. Ese es el mismo Dios del que te vengo a hablar hoy. Una de las cosas que Él tiene es que es un Dios honesto. Dice que guarda el pacto y la misericordia a los que le aman,
¿Qué significa esto? Que este Dios del que te estoy hablando el día de hoy es un Dios que guarda pactos y que le tiene misericordia a los que le aman y guarda sus mandamientos hasta 1000 generaciones. Pero fíjense lo que sigue. Dice, y que da el pago en persona al que le aborrece, destruyéndolo, y no se demora, con el que le odia, en persona le dará el pago. Hermanos, amigos, quizá conoces de Dios, quizá no conoces. Del Dios del que te hablo es un Dios que realmente sí es duro, es rígido. Dice que es un Dios misericordioso y benevolente, pero a la vez dice que es un Dios que si no hacemos lo correcto y le aborrecemos, dice que Él mismo da el pago en persona. ¿Qué significa esto? Del Dios del que te estoy hablando es un Dios que su poder y su fuerza es tal, y tú lo has visto en los terremotos, en los huracanes. O sea, es un Dios del que no tenemos acceso a su poder. Es un poder demasiado grande, es demasiado poderoso para poder controlar esa fuerza que Él tiene. Entonces, lo que te quiero decir el día de hoy, quiero que conozcas primeramente a ese Dios que realmente puede destruir y puede hacer mal. Pero Él siempre decide hacer bien. Pero tenemos que conocer su naturaleza. Voy a leer un segundo texto bíblico en el libro de Isaías. Acuérdense, el siguiente es el libro de Isaías, capítulo 40. Y ahí quiero hablar un poco. Ya sabemos que es un Dios fiel y misericordioso. Pero como Él es un Dios que nos creó, Él también no puede permitir a gente soberbia delante de Él. Y Él se molesta con la gente soberbia. Entonces, dice Isaías capítulo 40, versículo 12. Fíjense, eso es hasta una poesía, es algo hermoso la palabra. Dice, ¿quién midió las aguas con el hueco de su mano? Imagínense, está hablando el mismo mar cabía en las manos de Dios. Dice, en el hueco de su mano, y los cielos con su palma, con su palmo. Imagínense las aguas en la palma de la mano de Dios. De ese Dios del que te estoy hablando. Es un Dios muy grande. Dice, con 3 dedos juntó el polvo de la tierra. Imagínense, qué grande es Él. Y pesó los montes con balanza y con pesas los collados. Fíjense. Versículo 13. ¿Quién enseñó al Espíritu de Jehová o le aconsejó enseñándole? ¿A quién pidió consejo para ser avisado? ¿Quién le enseñó el camino del juicio o le enseñó ciencia o le mostró la senda de la prudencia? Fíjense, esto es impactante, el versículo 15. He aquí que las naciones le son como la gota de agua que cae del cubo. Todas las naciones de la tierra son como una gota de agua para Dios. Ese es el Dios del que te quiero hablar. Ese es el Dios en todos los estudios que traiga. De ese es el Dios del que te quiero hablar. El Dios del que todos nosotros somos muy insignificantes, muy pequeños. He aquí que las naciones le son como la gota de agua que cae del cubo, y como menudo polvo en las balanzas le son estimadas. He aquí que Él hace desaparecer las islas como el polvo. Dice en el versículo 22, fíjense, y con esto quiero terminar. Él está sentado sobre el círculo de la tierra, cuyos moradores son como langostas. Somos como langostas delante de Dios. Él extiende los cielos como una cortina, los despliega como una tienda para morar. Imagínense, fíjense el 23, Él convierte en nada a los poderosos y a los que gobiernan la tierra los hace como cosa vana. Entonces,
Y versículo 26, levantad en alto vuestros ojos. Él está diciendo el día de hoy, miren, levanta tus ojos. Persona que quizá no has oído de Dios, o a lo mejor tienes una idea vana de Dios. Levanta tus ojos al cielo, mira a tu alrededor. No seas, perdón que les diga eso, no sean tontos. Lo que más he conocido últimamente es gente tonta que se atreven a retar a Dios y creen que no hay un Dios. Viven la vida como que Dios no existe. Y eso es terrible, eso es terrible. Dice, levantad en alto vuestros ojos y mirad quién creó estas cosas. Él saca y cuenta su ejército, a las estrellas. A todas las llama por sus nombres. Ninguna faltará. Tal es la grandeza de su fuerza y el poder de su dominio. Miren, amigos, yo lo único que les quiero decir es de que el Dios del que les hablo es un Dios muy bueno y que ha permitido que hasta este punto la tierra siga girando, que las cosas se sigan moviendo, muchos de nosotros seguimos respirando, pero es solo por un propósito. Y el propósito más importante de Dios para nosotros es que le conozcamos. Entonces, realmente te quiero decir esto, te quiero expresar. Este libro, que es la Santa Biblia, fue escrito hace miles de años. Es una revelación tremenda, poderosa, que nos habla las verdades y las realidades de Dios. Miren, tenemos que creer en ese Dios del que les hablo, porque fuera de Él no hay nada. Y la desgracia es de que todos los seres humanos tenemos un Dios. Quieras tú o no, tienes un Dios. Quiera yo o no, tengo un Dios. Llegó un punto en mi vida que tuve que ser afrontado y tomar una decisión si creer en este Dios del que te hablo de la Biblia, nuestro Señor Cristo Jesús, es el mismo que te hablé ahorita, o seguir viviendo tu vida y seguir creyendo que en los dioses que tienes en este momento. Y muchos me van a decir, oh, yo no tengo ningún Dios. No, sí tienes dioses. Muchos tienen el Dios del fútbol. Muchos tienen el Dios de la borrachera, de las drogas. Muchos tienen el Dios del dinero, de la soberbia. Que no es malo hacer dinero, pero a la larga es a lo que dice que donde está tu corazón, ahí está tu tesoro. Y lo que tú más anheles hacer y lo que tú más adores hacer, pasa a ser tu Dios. Esa es la verdad y esa es la realidad. La vida es hermosa, hermanos. Y es una tristeza vivir esta vida sin conocer a ese Dios. Hoy te quise hablar solo una pequeña fracción de lo que es ese Dios del que te hablo. Y si no te infunde temor, quiero decirte que por desgracia el ser humano, como dice la palabra, que todos en un momento nos vamos a enfrentar al último momento, que es la muerte. Y créeme, quiero decirte que no he visto ningún valiente delante de la muerte. Porque cuando llega la muerte es el último paso para encontrarnos con el Dios del que te estoy hablando. Y sería muy bueno que cuando encontráramos ese momento, ese último momento, fuera un momento donde hicimos las paces en vida con ese Dios del que te estoy hablando. Él es bueno, como te dije, dice que Él es fiel y misericordioso. Y no te lo digo yo. Quizá me creas, quizá no me creas, pero Él conmigo ha sido fiel y misericordioso. Y me gustaría que tú tuvieras la oportunidad
de conocerle, porque Él es un Dios maravilloso. Porque no sea que se te vaya a presentar como el Dios que dice ahí que al que odia, que el que lo odia, Él se le presenta en persona y le da su pago. Es el Dios del que te hablo. Somos como una gota que cae del cubo, las naciones, es lo que dice la palabra. Te quiero invitar el día de hoy de que empieces a conocer ese Dios. Voy a estar dando estos temas semanariamente y quizá puedan ser te puedan servir. Y te lo digo de corazón, lo hago de corazón, no para afrentarte. Quizá no creas, quizá tengas otras formas de ver la vida, yo lo entiendo. Y civilizadamente, y créeme, yo respeto tu ideología que tengas, es lo que tú crees y lo respeto. Pero quiero que quizá te des la oportunidad de explorar este camino, que es un camino hermoso. Es el camino más grande, más tremendo, que es cuando conoces a nuestro Señor Jesucristo. Y eso es algo tremendo, es el Dios de la Biblia. Bendiciones, bendigo tu vida. Ya oramos antes de empezar esto, yo oré. También te quiero decir de que si tienes alguna petición o necesidad, tengo un email que se llama manasesgmusic@yahoo.com, manasesgmusic@yahoo.com, y ahí puedes tú mandarnos tus peticiones o plegarias. Estamos orando, tenemos un grupo de oración y estamos orando por cualquier necesidad que tú puedas tener. Quizás no te podamos responder, pero quizás sí. Pero créeme que en el nombre de Jesús vamos a orar por tu petición, la que sea que tengas. Y dentro de lo que esté, nuestras posibilidades de estar en contacto. Tenemos este canal de Facebook, es Manasseh G Music, Manasseh G Music. Y semanariamente suscríbete si gustas. Semanariamente vamos a estar dando estos mensajes. Soy tu hermano Gilberto Vázquez. Y quiero decirte que no hay cosa más hermosa que entregar tu vida a Jesús. Es algo que va a cambiar tu vida, va a revolucionarte. Y cuando tú veas eso, lo más hermoso, el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Y el principio de todas las cosas, lo mejor que le puede pasar a tu vida es que conozcas a Dios. Porque ahí es cuando realmente vas a empezar a ser feliz. Conoces a Dios y la vida tiene otro nuevo sentido. Bendigo tu vida y respeto tu forma de pensar, quien quiera que seas, se reciben críticas, pero expreso mi sentir sinceramente, sin atacar a nadie, solo expresando a lo que yo le he apostado, que es a creer al Dios de la Biblia. Bendiciones y estamos en contacto la semana que entra. Quizá vamos a tener otro tema que se llama ¿por qué Dios permite que la vida sea como es? Hoy fue ¿quién es Dios? Y el que sigue es ¿por qué Dios permite que la vida sea como es? Bueno, malo, ¿por qué Dios lo permite? Y eso vamos a tocar el siguiente tema. Bendiciones y lea su Biblia. Amén.